Bendiciones. Qué bueno poder estar otra vez reunidos para estudiar la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, esa palabra va a hacer cosas importantes en nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, hace cosas, realiza cosas en nuestro ser. Cuando decimos que es eficaz, estamos diciendo que es poderosa para hacer aquello para lo cual Dios la ha mandado. Así que los felicito por reunirse con nosotros en esta tarde para estudiar la palabra. Les vuelvo a recordar a todos los que se están conectando que es bueno que tengan a mano un cuaderno, una libreta, un lapicero, para que usted vaya anotando las citas bíblicas que yo voy dando y luego usted pueda buscarlas en su Biblia y ir alimentándose más con la palabra y sacarle más provecho. También les recuerdo, tratemos de ser constantes en este estudio. Vamos a hacer varias lecciones que vamos a estar estudiando y esto, si usted permanece constante y escucha todas estas lecciones, esto le van a dar a usted un fundamento para su fe, una base del por qué creer en nuestra fe. Así que yo los invito y les doy las gracias por estarse notando con nosotros. Los felicito. Gracias. Ahí tenemos a Yaritza que se está conectando. Bendiciones, mi hermana. Qué bueno poder conectarnos por este medio. Ya están entrando los hermanos y conectándose. Bendiciones de parte de Dios. Qué bueno que está entrando ya un grupito bonito de gente para estudiar la palabra. La palabra de Dios es importantísimo estudiarla. Aunque creamos en Dios, claro que sí, pero la palabra te va a dar un conocimiento para cuando vengan esos momentos de dificultad, usted tenga una buena base sólida para salir adelante ante los problemas, ante las dificultades. Esto es como hacer ejercicio. Cuando uno va al gimnasio no puede levantar muchas pesas de una sola vez, pero si usted va poquito a poco, llegará el momento en que se vuelve fuerte. Bueno, así es con la palabra de Dios. Por eso les doy las gracias y los estimulo a que sigan conectándose con todas estas clases hasta que hayamos concluido todo este estudio bíblico que llamamos el Discipulado 1. Rosita, también, bendiciones, mi amada. Qué bueno que estás ahí conectada, mi amor. Te felicito por esa fidelidad tan grande que tienes para el Señor. Y seguimos dando unos minutitos de tiempo para esperar que algunos más se vayan conectando con nosotros. Y les vuelvo a repetir, tengan lápiz, tengan papel, para que tomen notas, especialmente de las citas bíblicas, y ustedes puedan después corroborar todo lo que yo les estoy enseñando. Y mientras esperamos que los hermanos se sigan conectando, vamos a hacer una breve oración, esperando que la mano del Señor se mueva poderosamente en nuestras vidas. Vamos a orar unos minutitos, invocamos el nombre del Padre. Señor Jehová, Dios Todopoderoso, Padre del cielo, Padre de amor y de misericordia, a ti, Señor Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te invocamos en esta hora, Señor, para alabar tu santo y glorioso nombre, para decirte que te amamos, Dios, para darte las gracias por darnos a tu Hijo, Jesucristo, que es nuestra salvación, que es la vida eterna. Gracias por Jesucristo. A ti, Señor Jesús, te damos gloria. Al Santo Espíritu de Dios, te pedimos que te muevas ahí en la casa de cada uno de mis hermanos que se está conectando. Tú conoces el que padece alguna enfermedad. Tú sabes el que tiene algún problema en su hogar. Tú conoces cuando el corazón está quebrantado, pero tú eres el que trae paz.
el que sana ese corazón que está roto. Tú eres, Señor, el que sana nuestros cuerpos cuando estamos enfermos. Tú eres el Dios que nos levanta. Por eso oramos, Señor, que mientras estudiamos tu santa palabra, tú muevas tu mano poderosa, haciendo milagros, prodigios y maravillas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. También damos un saludito a Meli, que se está conectando con nosotros. Bienvenida, mi amor. Bendiciones. Bendiciones ricas y abundantes para cada uno de los que se están conectando. Veo que va entrando más gente. Se está formando un lindo grupo. Así que los bendigo por su fidelidad, porque usted, si se está conectando, es porque usted tiene hambrita de conocer más de Dios. Así que los felicito. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en esta tarde. A Wendy, bendiciones, mi amada. Dios te bendiga grandemente. Dios derrame gracias sobre tu vida. Bendiciones a todos. Que todos sean llenos de la paz de Dios, llenos de ese gozo de Dios, y puedan ver cada uno la mano de Dios moviéndose en sus vidas. Yo los felicito. No sé cómo estamos de tiempo, si ya será hora de que empecemos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, amados hermanos. Repito, tengan lápiz, papel, para que vayan anotando las citas y luego ustedes las busquen en su casa ya con tiempo, ¿verdad? Bueno, y nuevamente les pido que sean muy constantes, que reciban todas las clases, porque entonces usted va a tener una buena base para su vida espiritual y para enfrentar toda adversidad. Así que vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a ver la segunda lección, que es acerca de los bautismos. Hay diferentes tipos de bautismos y esto vamos a ver en esta lección. Pero recordemos que en la clase pasada hablábamos del plan de salvación, el plan de Dios para nuestras vidas. Ese plan que Dios tiene para restaurarnos a su plan inicial de vivir una vida libre de la adversidad, en victoria, una vida en abundancia. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? A través del plan de salvación, a través de la obra de Cristo en la cruz. Cuando hemos escuchado el mensaje, las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir para recibir el castigo que todos nosotros los humanos merecíamos por nuestros pecados, o sea, que al creer en Jesucristo todos tus pecados son perdonados, todo tu pasado es borrado y empiezas una nueva vida. Eso es una buena noticia. Eso es lo que se llama el Evangelio. Cuando usted escucha el mensaje del Evangelio y usted cree que verdaderamente el Padre castigó en Jesucristo todos tus pecados y por consiguiente ya estás perdonado, cuando crees en eso, el segundo paso a dar en tu vida es el bautismo. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor, Él lo estableció. El bautismo, como les dije, hay varios. El primero que vamos a ver es el bautismo en agua. ¿Qué sabe? Aquel mismo bautismo que practicaba Juan el Bautista. Él decía: arrepiéntase. Y se bautizaban en agua. Era como una forma de decir: y yo creo en lo que Juan está diciendo y yo abro mi corazón a eso, me abro al arrepentimiento. Entonces vemos que Juan el Bautista lo practicaba cuando la gente venía a él y querían un cambio en sus vidas, se bautizaban. Pero también Jesucristo lo hizo en su ministerio. Él predicaba acerca del arrepentimiento y entonces sus discípulos iban bautizando a todos aquellos que creían en el mensaje y que se arrepentían, aquellos que querían el perdón de sus pecados, la seguridad de que cuando morían iban a entrar al cielo, la seguridad de que podían estar en paz con Dios.
entonces eran bautizados. ¿Qué significa el bautismo en agua? Bueno, el bautismo en agua es una forma de identificarnos con Cristo en su muerte y en su resurrección. En su muerte y en su entierro. Esto es la primera parte. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en el sentido de que así como Cristo murió por amor a mí, por amor a ti, entonces nosotros en agradecimiento y por amor morimos, pero al pecado. Morir al pecado. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en el sentido de que morimos a nuestra carne. Cuando decimos la carne, es el querer hacer lo que yo quiero, lo que mis impulsos me llaman a hacer, lo que mis emociones, ¿verdad? Que cuando me enojo, yo quisiera gritar y tirar puertas y decir, bueno, yo tomo la decisión de morir a eso. Eso es morir a la carne, a mis malos deseos, a mis malas pasiones. Me estoy identificando con Cristo en su muerte. Amados hermanos, la palabra bautismo en griego, eso significa exactamente sumergirse. Entonces creemos en el bautismo por inmersión, zambullirse dentro del agua. Vemos que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán porque ahí habían muchísimas aguas y facilitaba el poder sumergir a las personas en el agua. Así que la razón principal de la inmersión total es que simboliza muy apropiadamente la muerte de Jesucristo y su entierro. Cuando Jesucristo muere en la cruz y lo entierran, lo acuestan en esa posición, ¿verdad? Sobre la piedra. Así estuvo Cristo enterrado. Bueno, entonces cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua en esa posición. Significa muero al pecado, a mi antigua vida, a mi antigua forma de ser, a mis errores del pasado, a todo lo malo que yo hice. Todo eso se muere, ¿sí? Y así como Cristo resucitó, Él estaba en la tumba, ¿verdad? Y se levantó de aquella tumba a una vida gloriosa y nueva. Bueno, cuando nosotros nos bautizamos significa lo mismo. Muero al pecado y cuando salgo del agua me levanto a una vida nueva. Ahora voy a vivir para Cristo. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección, porque nos levantamos a una vida nueva. No estamos hablando de que resucita nuestro cuerpo, no estamos hablando de eso, no todavía. Esa es la promesa que tenemos del Señor, que resucitaremos en nuestro cuerpo al final de los tiempos. Pero aquí estamos hablando internamente, espiritualmente. Muero al pecado y nazco a una nueva vida. Es interno, es algo del espíritu. Amados hermanos, porque en la palabra sí lo dice. Esta es la primera cita, tomen nota. Romanos, capítulo 6, verso 4. Vuelvo a repetirles, Romanos, capítulo 6, en el versículo 4. Dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados con Cristo, ¿verdad? Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. El evangelio es eso. No se trata, hermanos, solo de decir yo creo en Dios. No solo se trata de decir, ay, sí, qué lindo, a mí me gusta que me digan la palabra, qué lindo siento aquí. No, hermanos, se trata de una decisión, de cómo respondemos ante ese mensaje. Usted y yo tenemos que tomar una decisión que implica morir al pecado y empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente a la que antes vivíamos. Debemos responder ante el evangelio. Entonces, decimos que el bautismo en agua
también se le llama el bautismo del arrepentimiento, porque nos bautizamos cuando reconocemos: yo he pecado, yo he tenido errores, yo soy humana, simplemente por ser descendiente de Adán y Eva, pertenezco a la humanidad, tengo una naturaleza pecaminosa, pero yo quiero morir a ese pecado. Porque sabemos que la palabra sí lo dice, hermanos: por cuanto todos pecamos, todos estábamos separados de la gloria de Dios. Y la consecuencia de ser pecadores es el infierno. Así lo dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. Mas no estamos hablando de la muerte física, de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de una eterna separación de Dios. Todos pecadores, todos separados de Dios, y todos íbamos para el infierno. Pero Dios nos ha amado tanto que mandó a Jesucristo, su Hijo, para que Él muriera por nosotros en la cruz. Y así que todo el que cree en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Cuando escuchamos este mensaje y lo creemos, es ahí cuando nos debemos bautizar. Cuando reconozco: sí, yo por mis propias buenas acciones no podría entrar al cielo. Yo por más que me esfuerce y trate de ser buena, por mi propia bondad no podría, porque por buena que trate de ser, no puedo igualarme a la santidad de Dios. Entonces, en el momento en que reconozco que tengo pecado, que he cometido errores en mi vida, ahí es cuando yo debo bautizarme. Cuando entiendo el plan de salvación de Dios, es ahí. Por eso se le llama el bautismo del arrepentimiento. Vean lo que dice, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Tome nota. Hechos 2, 38. Vean lo que dice la palabra. No lo digo yo. Dice la palabra: arrepiéntase y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dice, primero dice arrepiéntase y luego dice bautícese. O sea, reconozca que hay pecado en su vida y bautícese para que entonces reciba el perdón. Hermanos, el bautismo, ¿saben lo que es? Es un acto físico, es un acto externo, es un acto público de lo que ha sucedido en mi corazón. Aquí internamente reconozco: Señor, he fallado, he tenido pecados, porque soy humana, me arrepiento, yo quiero un cambio, yo quiero una nueva vida. En ese momento, cuando yo eso decido en mi corazón, entonces lo tengo que hacer público. En el río Jordán, todos los que creían el mensaje que Juan el Bautista predicaba, en público se bautizaban. Nadie decía: no, yo en privado, cuando nadie me vea. No, todos lo hacían en público. Igualmente, cuando Jesucristo inicia su ministerio, Él predicaba: arrepiéntanse, reconozcan sus pecados, dejen el pecado para vivir una vida nueva. En público la gente se bautizaba. Entonces, el bautismo sigue siendo lo mismo, un acto en público, para demostrar en público lo que en mi corazón, en mi privacidad, yo he decidido: morir al pecado para vivir para Cristo. Eso es responder ante el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, en este acto físico, cuando somos sumergidos en agua, es una forma de expresar, como repito, lo que en mi corazón yo ya decidí. Cuando hablamos de muerte y de su resurrección, recuerden, estamos hablando de algo espiritual, algo interno del corazón. No estamos hablando de la muerte física, no de la muerte de nuestro cuerpo. Entonces, amados hermanos, bajar al agua del bautismo me identifica a Cristo con su muerte y con su sepultura. Subir del agua me identifica con la resurrección. Resucito a una nueva vida. Eso es lo que llamamos nacer de nuevo, empezar una nueva vida. Yo lo digo como borrón y cuenta nueva, como que todo nuestro pasado se terminó, no cuenta más, y ahora una nueva vida. Esto es maravilloso, hermanos, poder borrar nuestro pasado.
y empezar una nueva vida. Yo les explicaba el domingo pasado que la Biblia dice que desde que nacimos, cada uno de nosotros hay un libro en el cielo de tu vida y de mi vida, desde que nacimos. Y ahí estaba anotado todo lo malo que hemos hecho. Como digo yo, desde que era chiquito, si se robó un dulce allá en la tienda, eso estaba ahí apuntado. Cuando usted dijo una mentira, ahí estaba. Cada pecado, y hasta el más grande y el más feo de los pecados que usted jamás se lo contaría a nadie, eso también apuntado ahí. Pero cuando usted escucha el mensaje de que Jesucristo vino no a castigar, que vino a recibir tu castigo y el mío por nuestros pecados. Él fue ahí azotado, golpeado, crucificado, recibiendo nuestro castigo. Entonces, lo que Él hizo ahí es tan poderoso que te lava de pecado. Cuando escuchas esto y que puedes empezar una nueva vida, hermano, este es el momento en que estás respondiendo al Evangelio. Es ahí cuando tienes que dar un paso en público para decir: yo decido por Jesucristo, creo en el Evangelio. Es ahí, hermanos. No solo es una cosa de creer aquí con la mente, no, es la respuesta que das a eso. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando eras una novia y un hombre se enamoró de ti y te lo expresa, usted tenía que responder, ¿verdad? Y decir: sí, ¿me caso o no me caso? Bueno, esto es algo muy parecido. Usted escucha el mensaje y usted responde. La forma de responder es bautizarnos. Es decir, sí, yo decido morir al pecado y vivir para Cristo. Dice en el libro de Gálatas, anótenlo, Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Repito, Gálatas 2:20. Oiga lo que dice, hermanos: con Cristo he sido juntamente crucificado. Mira, identificándose con la muerte de Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Muerto al pecado. Así como Cristo murió, tú mueres a tu antigua forma de vivir. Y dice: y ya no vivo yo, ya no es usted, sino que Cristo vive en mí. Porque cuando tomas la decisión y respondes, Cristo viene a vivir dentro de ti. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en este cuerpito, mientras esté en esta tierra, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo te amó tanto que se entregó a esa muerte tan terrible por amor a ti. Es el amor más grande. Ahora, ¿cómo le vas a corresponder? En el bautismo, hermanos, hay gente que tiene conceptos equivocados con respecto al bautismo en agua. Y piensan: bueno, es que a mí me bautizaron cuando yo era chiquito. Precisamente, a usted lo bautizaron, usted no se bautizó. Esa no fue una decisión de tu corazón. Ni siquiera habías empezado a pecar. Y recuerde que este bautismo en agua se le llama el del arrepentimiento. O sea, es después de que te arrepientes de tus pecados cuando debes bautizarte para demostrarle a Dios que en serio sí quieres vivir para Él. Entonces, la gente tiene esos conceptos equivocados. Los niños no se bautizan. Si usted lo ve, ¿a qué edad se bautizó Jesucristo? A sus 30 años. No porque tuviera pecado, pero Él es nuestro modelo a seguir. Nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo. Él es nuestro modelo. Y vemos los discípulos y todos los primeros cristianos se bautizaron adultos, no niños, porque el niño muchas veces todavía no tiene conciencia del pecado. Entonces, para que sea el bautismo del arrepentimiento, es cuando uno ya se arrepiente y uno dice: yo no quiero seguir esta vida, yo no quiero estar dominada por el pecado, yo quiero vivir una vida diferente. Ahí nos arrepentimos, entonces nos bautizamos en ese momento. Bautismo del arrepentimiento. Ahora, es otra cosa muy importante, hermanos. Las razones por las cuales un creyente debe ser bautizado en agua. Primero, porque es un mandamiento. El Señor así lo mandó. El Señor Jesucristo lo instituyó. Él dijo que así
todos los que en él creían y lo querían seguir debían bautizarse. Lo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, en el verso 19. Vea, él dijo esto después de haber resucitado. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. O sea, personas que crean en el mensaje, ¿verdad?, del evangelio, bautizándolos. ¿Ve? Cuando alguien cree y se convierte en un seguidor, o sea, en un discípulo, dice, ahí se bautiza, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue instituido por Jesucristo. También, hermanos, el bautismo le demuestra al Señor que yo quiero, en serio, estar bien con Él. Que es en serio que yo quiero morir al pecado. Dice en Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Cristo, nos salva no por quitar las impurezas de la carne, sino como aspiración, oiga la palabra, como aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, demuestro a Dios que aspiro a estar bien con Él, que es la intención de mi corazón. Como dije anteriormente, nos bautizamos, bueno, porque Cristo se bautizó. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. El bautismo también dice en el libro de Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vuelvo a repetir, ahora pues, ¿por qué te detienes? Si has creído el mensaje de Jesucristo, ¿qué te detiene? Lávate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Mira todas las razones por las cuales nos bautizamos. También porque es una confesión externa de lo que internamente yo ya he decidido en mi corazón. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy confesando públicamente al bautizarme? Bueno, primero, que Jesucristo es mi único Señor y mi único Salvador. Y que no nos avergonzamos de decirle al mundo y de demostrarle al mundo que nosotros creemos en Él. Muchas personas dicen, yo creo, pero es que no me gusta que la gente sepa porque se burlan de mí, porque me van a rechazar, porque la gente me va a hacer a un lado. Hermanos, si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará de nosotros ante el Padre. Pero si en público reconocemos que somos de Cristo, delante del Padre, Él reconocerá que somos de Él. Así que mire todas las razones importantes por las cuales nos bautizamos. Dice también que estamos demostrándole al mundo cuando nos bautizamos que hemos roto con el mundo, que hemos cortado con el mundo, que hemos decidido dejar los pecados, los placeres, los deleites y las cosas que el mundo ofrece. Esto es una declaración pública. Yo decido dejar el vicio, yo decido dejar tantas cosas que se practican que no son de Dios. Es una forma de declararlo en público, que yo decido dejar las cosas del mundo. También estoy declarando en público que he roto con todo pacto con el diablo. Usted dirá, uy, pero yo no estoy pactada con el diablo. Mire, antes nosotros buscábamos una solución a nuestros problemas y algunos con el horóscopo. Otros de ir donde aquella señora que leía el naipe o que daba aguas raras y... Eso es el mundo y eso es haber hecho pacto con las tinieblas, porque todo eso viene de Satanás. Haber puesto la fe en algo que no era Dios.
en poner una imagen de cabeza, en qué sé yo, tantas cosas en las que hemos puesto la fe equivocadas y contrarias a la palabra. Era una forma de pacto. Bueno, entonces cuando me bautizo, yo digo, yo renuncio a todo eso. Yo no voy a poner mi fe ni en la brujería, ni en la hechicería, ni en la magia blanca, ni en la negra, ni en la de ningún color. Yo no voy a poner mi esperanza en el horóscopo. Yo no pongo mi confianza nada más que en Jesucristo. Eso estamos declarando cuando nos bautizamos en agua. Estamos diciendo que nos identificamos públicamente con la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? No es que me voy a morir crucificada en una cruz, no, que así como Cristo murió, yo muero al pecado. Así como lo enterraron, yo soy enterrada. Mi pasado es enterrado, mis errores, mis fracasos, mis culpas. Voy a vivir sin culpa, sin condenación, sin vergüenza por lo que hice antes, libre de toda culpa. Y me levanto a una nueva vida. Todos tus errores del pasado quedan muertos y enterrados. Así que todo esto simboliza el bautismo. Así que vean, hermanos, qué importante que es. El bautismo no es lo que nos salva, sino nuestra decisión de morir al pecado y vivir para Cristo. No es que es un paso hacia la salvación, no. Ni es tampoco que cuando nos sumergen en el agua ya salimos de ahí perfectos y ya nunca vamos a cometer un error. No es así tampoco. Pero sí demuestra a Dios que vamos en serio con Él. Entonces, ¿cuándo debe bautizarse el creyente? Repito, en el momento en que creyó el Evangelio. Así lo dice el libro de Hechos, capítulo 8, en el verso 12. Hechos 8:12. Este es Felipe, uno de los discípulos. Fue y predicó. La gente que lo oyó predicar acerca de Cristo se bautizaron inmediatamente. Vean lo que dice la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En el momento en que creyeron lo que Felipe decía, que Cristo había muerto para perdonarte todos los pecados y para dejarte limpia y para que empieces una vida como de cero, una vida nueva, que esto es posible por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, creyeron y se bautizaron hombres y mujeres. No incluye niños. Así que la gente no se cuestionaba, ay, pero me bautizo, no me bautizo. Ahora, el bautismo, hermano, no te hace ser parte de... Es que usted puede decir, es que yo quiero bautizarme, pero yo no quiero ser parte de esa iglesia. No es que usted no se está bautizando en el nombre de esa iglesia. Usted se bautiza en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El compromiso que usted adquiere es con Dios, no con una religión, no con un grupo religioso, no con una iglesia X. Usted se está bautizando para Cristo. Eso es lo importante. El compromiso es con Él. Ahora, muchos dicen, es que yo no quiero tener compromiso porque ¿y si fallo? Hermanos, todos fallamos, aún después de bautizarnos, porque somos humanos. Aún Pablo, él decía, ay de mí, que lo malo que no quiero hacer es lo que precisamente hago. Pablo, que estableció todas las iglesias del mundo antiguo. Pablo, que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. No significa que porque somos creyentes ya no vamos a fallar. No queremos. Y lo bueno es la intención de no querer fallar. Eso es lo que Dios ve. Dios ve la intención. Él nos dará luego las fuerzas y el poder para lograr no fallar. Así que no sienta miedo de hacer un compromiso con Dios, de bautizarse. No sienta temor. Al contrario, déjese guiar por el Espíritu Santo. Vean también, vemos que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue y le predicó a un hombre eunuco. Y dice que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, en el mismo momento en que oyó el mensaje y lo creyó,
tomó la decisión y se bautizó. En Hechos, capítulo 16, a partir del verso 31, aquí vemos a Pablo predicando y vea lo que dice. Ellos están predicando, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y Pablo y Silas, después de haber sido encarcelados y liberados por Dios, ellos le predican al carcelero y a la familia. En ese momento él y su familia creen y en ese mismo momento se bautizan. Eso es lo que acabamos de leer. En el momento en que creyeron, el carcelero y su familia se bautizaron. Vemos también en el libro de Hechos, capítulo 2, del 38 al 41. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Porque el regalo del Espíritu Santo es para ustedes, es la promesa de Dios, para ustedes y para todos sus hijos, y para todos los que están lejos. Cuando decía los que estaban lejos en la historia, ¿verdad? O sea, nosotros, lejos con respecto al tiempo. Ellos estaban hace 2000 años atrás. Dice, para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos, sálvense de esta perversa generación, de esta generación que vive haciendo pecado. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Todos los que creyeron fueron bautizados y se unieron a la iglesia, como 3000 personas en un mismo día. Entonces, vean lo que Pedro está predicando. Primero dice, arrepiéntase. Segundo, bautícese. Y si usted lo hace, entonces también recibirá el regalo del Espíritu Santo. ¿Okay? Vean, hermanos, una y otra vez el bautismo en agua. Pero hay otro bautismo. Es a esto que le están llamando arrepiéntase, bautícese en agua y usted recibirá el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Este es el segundo bautismo. Ya no es en agua. Ese bautismo, Cristo mismo es el que te bautiza. No son las personas las que te bautizan. Es Jesucristo. ¿Recuerdas que Juan el Bautista, él dijo, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del que yo no soy digno ni siquiera de agacharme y desatarle las correas de su calzado? Sí, yo los bautizo en agua, pero el que viene los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es el segundo bautizo. Ese solo es para los que ya han recibido a Cristo. No para el que le gusta la palabra y simpatiza con ella, no, para el que ya correspondió al mensaje de amor del Evangelio, al que ya tomó una decisión y se decidió por Cristo, al que ya dio el paso. Para esos es el segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que también es conocido como el bautismo de poder. Porque el bautismo en agua, que es el primero, es bautismo de arrepentimiento, usted no recibió nada. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, usted lo que recibe es el poder de Dios en tu vida. Hermano, es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con eso es con lo que usted va a poder vencer las tentaciones. Es con lo que usted va a poder controlar su carne. Y que a usted no la controle la ira, no lo controlen los celos, no lo controle la murmuración, ni el chisme, ni los malos deseos sexuales, ni un vicio. Es con el poder del Espíritu Santo con lo que podemos vencer nuestra propia carne, nuestro ser interior, esa parte dada al pecado. Entonces es necesario el Espíritu Santo.
para poder vencer la carne. Es importantísimo el bautismo del Espíritu Santo, porque vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, recuerden lo que es la carne, ¿verdad? Pleitos, enojos, envidias, borracheras, palabras vulgares, todo eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Estamos hablando de morirás espiritualmente. Pero si por el Espíritu haces morir las prácticas de la carne, vivirás. Entonces, darle rienda suelta a la carne es caminar en muerte. Pero controlar la carne por medio del Espíritu Santo es vida. Para poder controlar nuestra carne necesitamos ese segundo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Usted me dirá, ¿y cómo hago, pastora, para ser bautizada en el Espíritu Santo? Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que pedirlo, tienes que buscarlo. ¿Sí? Porque Dios se merece ser anhelado, ser buscado. Y es Jesucristo quien te bautiza en el Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra nos dice que cuando los ancianos de la iglesia, cuando hablamos de ancianos no hablamos de los viejitos, hablamos de los que tienen años de haberse dedicado al estudio y a la predicación de la palabra. Estamos hablando de los de aquellos que enseñan la palabra, los que son las cabezas de las iglesias. Estamos hablando de ellos. Dice, cuando ellos oran e imponen las manos, aquellos que ancianos o aquellos líderes que están llenos del Espíritu Santo oran e imponen las manos, entonces las personas reciben el Espíritu Santo, aunque el que bautizó sigue siendo Cristo. Usa las manos de esos ancianos, pero el que bautiza es Cristo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Esto que acabo de leerles lo dice Hechos 19:6. Como Pablo oraba, imponía las manos y descendía el Espíritu Santo, eran bautizados, y la evidencia de que estaban bautizados es que empezaban a hablar en lenguas angelicales, lenguas celestiales, algo que nosotros mismos no entendemos lo que estamos diciendo. No son palabras que salen de nuestra mente, sino del Espíritu que habita en nosotros. Y profetizaban, tenían el don de profetizar. Estas son evidencias, o sea que ellos empezaron a moverse en poderes sobrenaturales. Los dones, esos son los regalos que Dios da a las personas. Dice 1 Timoteo 4:14. Esta carta se la manda Pablo al joven Timoteo, que es un joven pastor, y le dices, no descuides el don que está en ti, o sea, el regalo que ha sido dado por medio de profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos. ¿Vemos? Timoteo había sido bautizado en el Espíritu Santo porque los ancianos habían impuesto las manos y él había recibido dones, regalos. Cuando una persona ha estado buscando ser bautizada en el Espíritu Santo, pide a los ancianos de la iglesia que oren y que impongan manos. Esa persona recibe regalos de parte de Dios, regalos para moverse en lo sobrenatural, regalos como que la Biblia lo llama dones, el de hacer milagros. No es la persona la que hace los milagros, es Cristo, pero la persona recibe ese don, ese regalo de Dios, en los dones de las sanidades, orar por los enfermos y que sean sanados. Recibe el don de la profecía, poder decretar lo que va a suceder en el futuro de una persona, de una iglesia, de una ciudad, de un país. Dones de profecías. El don de conocimiento, de sabiduría, que es poder saber algo
en una forma sobrenatural. No es algo que alguien te dijo, no es algo que se puede aprender, sino que en una forma sobrenatural sabes algo que sucedió o sabes algo que va a suceder, sabes algo, tienes conocimiento, se te revela porque Dios te lo da. Esos son los dones. Palabra de ciencia es poder saber cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios va a sanar a alguien. Todas estas revelaciones, hermanos, que son maravillosas, son para usted y para mí, para humanos. No hay que ser tan perfecto y tan santo y que solo los que son, bueno, número uno lo reciben. No, esto se recibe por fe. Es por fe. No porque hayamos cumplido con todos los mandamientos de la ley de Dios sin fallar uno. No, es por la gracia de Dios. Por eso es un regalo. Si no fuera un regalo, entonces sería un pago por ser muy bueno, y no es un pago. Es un regalo, es un don. Esto se recibe cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Por eso se le llama el bautismo de poder, porque eres lleno del poder de Dios. El poder de Dios opera a través tuyo. ¿Para qué son esos dones? Para que ayudes a otros, para que les hables a otros de Cristo y les lleves sanidad a los enfermos, consuelo a los que están sufriendo. Es para servir, no es para sentirme yo soy más espiritual o yo soy más bueno, porque eso no significa que uno sea más espiritual o mejor. Simplemente Dios, por su gracia, por su misericordia, nos ha concedido esos regalos para servirle a la humanidad, para servirle a la gente. Cuando vas a una tienda, a un restaurante, ves a una persona enferma, poder orar por aquel enfermo y que se sane. Ves a una persona atribulada y recibes de parte de Dios lo que le está sucediendo, cuál es la respuesta, y Dios te usa. Mira qué tremendo. Alguien que nunca has visto y Dios te da un mensaje para aquella persona, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra profética. Esto, hermanos, es un regalo maravilloso. Es un regalo de poder que Dios lo tiene para todos los que en Él creen. Recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser interior, hermanos, es lo más glorioso que podemos recibir. Después de la salvación, por supuesto, ¿verdad? Vea, dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Se habla en lenguas espirituales. Es el idioma del cielo. Esas palabras que se hablan en el don de lenguas, la gente no nos entiende. Nosotros mismos no entendemos. Pero es que le estamos hablando a Dios y Él sí entiende. Inclusive, muchas veces ha sucedido que hay una persona que está hablando en lenguas. La persona que está hablando no sabe lo que está diciendo. Pero de repente entra alguien que es judío, que habla la lengua hebrea. Y dice, ¿cómo es que usted habla hebreo? Dice, no, yo no hablo hebreo, dice aquel que está hablando en lenguas. Sí, yo lo acabo de oír hablar las maravillas de Dios en lengua hebrea. Y la persona que estaba hablando no se daba cuenta que era en hebreo. O está hablando, a veces ha tenido la experiencia de estar hablando en lenguas y resulta que alguien que es de Filipinas y habla un dialecto, un lenguaje, le logra entender. Esto es un milagro que sucedió el día de Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y los que eran de diferentes países les lograban entender, los que hablaban en otros idiomas. Ahora, no significa que hablar en lenguas es que hablamos en otros idiomas. No, no estamos hablando en otros idiomas de los que conocemos que hay en la tierra. Hablamos en lenguas angelicales, pero el que nos escucha como si hablásemos en su propio idioma las grandezas de Dios. Son lenguas angelicales, hablamos en el idioma del cielo. El que está hablando no está entendiendo lo que está hablando, mas el Espíritu entiende. ¿Y por qué Dios nos da este poder?
Porque hermanos, cuando Él nos llena de este poder, tenemos la habilidad, la capacidad de llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Seremos creyentes más útiles en las manos de Dios. Podemos servirle a Dios en una mejor forma. Esta experiencia ocurre, por supuesto, después de que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, o sea, después de que hemos nacido de nuevo, después de que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Hay personas que creen que lo único que necesita es haber recibido a Cristo y nada más, y que hasta ahí ya llegó, que ya es salvo y hasta ahí llegó su experiencia. No, hermanos, si usted supiera las riquezas, las maravillas que hay en el bautismo del Espíritu Santo, es que te vuelves más sensible para oír la voz de Dios, para sentir su presencia. Tienes una conexión especial con Dios a través del Espíritu Santo. Hay poder, este es el bautismo de poder. Y cuando estás lleno del bautismo del Espíritu Santo, tienes más capacidad para hablarle a otros acerca de Jesucristo y que ellos puedan creer. Dice en Hechos 4, del 30 al 31. Hechos 4, del 30 al 31. Dice, y extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales, prodigios en el nombre de su siervo Jesucristo. Y cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. El Espíritu Santo nos ayuda a hablar de Jesucristo con valentía y con poder. Y aún si hay alguna persona que rechaza el Evangelio y que se enoja por el mensaje de Dios, y usted le está hablando, cuando usted está bautizado en el Espíritu Santo, usted logra hablar y sus palabras logran entrar en el espíritu de aquella persona, haciendo que esa persona se arrepienta y sea libre de la ira, del vicio, de la amargura. Y usted dice, ¿cómo lo puede hacer? Usted no lo hizo. Es el poder del Espíritu Santo. Es ese poder, ese don. Le puedes hablar a alguien que aborrece las cosas de Dios, pero el Señor te da 2, 3 palabras que hablar, pero salen con fuego y con poder. Alcanzarás aún aquellos que odian las cosas de Dios. Mira todo lo que podrás hacer. El Espíritu Santo, hermanos, continúa purificándonos, limpiándonos, transformándonos. Logra hacer lo que nosotros no podemos hacer porque queremos cambiar. Queremos ser mejores, pero a veces no logramos cambiar nuestro carácter. No logramos cambiar nuestra forma de ser, pero el Espíritu Santo lo logra por ti. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, tu relación con Jesucristo se vuelve más real, lo sientes más cercano. Conoces mejor al Señor, entiendes mejor su palabra. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo para que cuando leas esa palabra sea revelada a tu corazón. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, se te abren como las puertas para entrar a lo sobrenatural de Dios. ¿Qué quiero decir con lo sobrenatural? Los milagros, las sanidades, matrimonios restaurados, ver el poder de Dios cambiando personas, cambiando vidas, haciendo cosas maravillosas. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te imparte una hambre de más de Dios, una sed de más de Dios, un deseo de más de Dios. Esto lo hace el Espíritu Santo en ti. Entonces te buscas un buscador de su gloria. Te vuelves un enamorado de Él, ya no solo en alguien que cree y que le gusta. Mira qué importante el bautismo del Espíritu Santo, porque hace que tus oraciones sean más poderosas, que tus oraciones sean contestadas, porque son guiadas por el Espíritu Santo, como cuando oras en lenguas. No entiendes lo que oras, pero hay poder, es una oración perfecta, porque está hecha por el Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti. Es poderoso. Dice, asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque
¿Cómo deberíamos de orar? A veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es cuando oramos en lenguas. Romanos 8, del 26 al 27. Así como la salvación, la vida nueva se recibe por fe, el bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, unidad en la iglesia, unidos unos con otros, perdonándonos, amándonos, tolerándonos los defectos unos a otros. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el mundo. Y al oír el estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y atónitos y admirados decían: miren, son estos galileos los que hablan. ¿Cómo pues es que les entendemos en nuestras propias lenguas? Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban, diciendo: están borrachos, porque ellos estaban como borrachos, porque hablaban en otras lenguas, se reían, a veces caían al suelo, porque cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza, suceden cosas que a veces nosotros no estamos en el control. Pero hermanos, dice la palabra que no nos embriaguemos con licor, no con vino. Cuando una persona se embriaga en licor, no está en control, hace el ridículo, se cae, se ríe sin razón, hace el ridículo. No controla ni su forma de caminar, ni su forma de hablar. Pero el Señor dice: no se embriaguen en el vino, en lo cual hay disolución, o sea, separación de Dios. Pero sí embriáguesen en el Espíritu Santo. O sea, péguese en una borrachera del Espíritu Santo, porque es estar emborrachado de amor, de paz, de gozo y del poder de Dios. Aleluya. Ojalá nos emborrachemos todos del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu estamos llenos de poder, se nos dan dones del cielo, poderes del cielo. Hoy vamos a llegar hasta aquí, porque ya nos queda poco tiempo. Pero les digo que hay más. Después del bautismo de agua, todavía hay más. El bautismo del Espíritu Santo y fuego, y todavía hay más. Dios tiene mucho más para usted. Dios quiere revelársele. ¿Sí? Aparecerte en tus sueños y hablarte. Manifestársete ahí, en tu casa. Dios se te puede aparecer, claro, y Él quiere hacerlo. Y que veas visiones de ángeles, y que tengas el poder de Dios, claro que sí. Esto no es solo para unos cuantos, es para todos los que lo quieren y los que lo buscan. Hay mucho más. Empiece, mi hermano, por bautizarse en agua. Busque una buena iglesia, bautícese en agua. Y empiece a orar para ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. Y le cuento que viene mucho más. En la próxima lección, la próxima semana, dentro de 8 días, vamos a estar acá. Y usted también se va a dar cuenta que hay mucho más. Dios tiene grandes y gloriosas cosas para aquellos que lo anhelan, que lo desean. Oro en este momento. Padre de la gloria, toca este pueblo, toca sus corazones, aquellos que nunca se han bautizado en agua, que estén dispuestos a dejar los temores, las inseguridades, las divisiones por religiones, y que den el paso, Señor, para que puedan ver tu gloria. Padre, despierta en todos los que están conectados a este estudio deseo, Señor,
de ser bautizados en el Espíritu Santo. Que anhelen más de ti, Señor, para que tú los bautices en Espíritu Santo y fuego y hagas cosas maravillosas y se conviertan en una vasija, en un utensilio, en un instrumento que será lleno del poder y de la gloria de Dios, de las cosas maravillosas que hay en el reino de los cielos para ti. Yo te bendigo, yo bendigo tu vida, no solo para que creas en Dios, sino para que correspondas y des ese paso y te comprometas con Dios. Comprométete, responde a ese gran amor de Dios. Cásate con el Señor. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por haberse conectado. Que la paz de Dios los llene y los fortalezca. Y nuevamente los felicito por conectarse y por ser parte de este estudio bíblico. Nos vemos nuevamente por este mismo medio. Paz de Dios.